Wakaniana heine, yo wanayana yo wandeyana 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 heine, peyuta wakaniana heine, yo wanayana yo wandeyana heine yo we. En una aproximación al valor de nuestra historia más profunda, recordemos, lo que puede decirse o contarse con palabras nos define, pero también responde a una parte limitada de nosotros. Asumimos esa forma cartesiana muy racionalista que se inclina constantemente a sus carencias materialistas utilitarias, y no podría por lo mismo tenerse como una verdad absoluta, sino como una posibilidad que permite a la imaginación extender sus capacidades al futuro y asimismo percibir una posibilidad de vida más acorde con nuestra misma naturaleza de cambio y expansión. Esta forma de percepción en un momento teje una relación entre el relato individual y el relato colectivo. El resultado de su valor se funda como ejemplo a la conciencia cuando incumbe la participación social en cualquier ámbito de la vida en comunidad, sea el laboral, el profesional, el artístico, el económico, el cívico o aún en político. En el ámbito de la política moderna las cosas suelen variar cuando intervienen siempre intereses muy sonantes y constantes. Son individuales o intereses de grupo y de manera velada trastornan alguna oportunidad de integración mayor que pudo haber sido saludable para la totalidad de esa colectividad. En esta situación, el actuar del representante de esta colectividad adquiere dimensiones más importantes en cuanto a ser el fiel de la balanza que permitiría sostener, por más tiempo, un estado de bienestar que debe ser general, o por lo menos, aun sus imperfecciones, sería el que sostiene al final el significado más profundo de democracia. Como ciudadanos comprometidos con este acuerdo civil, y estemos de acuerdo o no con el actual de esta representación, debemos encontrar un compromiso con este contrato civil y que a lo largo de la historia humana costó mucha sangre y guerras interminables para liberar al género humano de una voluntad superior, sea de reyes, de monarcas, de aquellos que se dicen predestinados o con la presunción de una clase económica superior. Tocará siempre entonces respetar esta voluntad mayor de una ciudadanía que eligió mediante un voto una forma de gobierno y con esta una representación más genuina de sus intereses. El caso de México como país no es ajeno a esta circunstancia, y menos cuando desde el sentido común ha sido un esfuerzo enorme establecer finalmente un espíritu democrático y rescatar al Estado Nacional de aquella postración al que ha sido sometido por estos intereses desde su fundación como república a inicios del siglo XIX. Conviene reconocer entonces el valor inédito de esta circunstancia y más ahora, cuando es finalmente y al paso de muchísimas décadas, una mujer quien ha ganado por derecho propio esta representación pública de un país y todos, sin excepción, deberíamos apoyarla en la consecución de este bien común, este que representa los intereses de una mayoría y sobre todo que representa un estado también de paz y tranquilidad que con dificultad siempre intenta prevalecer ante el acecho incesante de sus enemigos comunes. Esto ya lo decía el filósofo Karl Popper, que había identificado esta circunstancia en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto histórico, entonces, conviene brindar siempre el beneficio de la duda acerca de una representación como la que ahora tenemos, y siempre conviene abrirlo a sus posibilidades más originarias, desde una visión también ancestral, casi milenaria, acorde con la herencia no solo histórica, sino espiritual de un pueblo. En este caso vale la pena explorar esos recursos de saber que provienen de estas posibilidades lejanas, más generosas en su oportunidad de involucrar el significado del tiempo. Y para tal caso nos servirá el Tonalpohualli, que representa la cuenta de las tendencias comportamentales
provenientes de nuestro pasado más antiguo. Permite esta consideración abrir una comprensión mucho más amplia a una tendencia que ha sido muy cargada a su aspecto materialista y utilitario en esta oportunidad de percibir nuestra relación con el entorno. Yo wana yana yo wande yana hey nay. 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 Peyuta wakani yana hey nay. Yo wana yana yo wande yana hey nay yo we. Claudia nace un 24 de junio de 1962, en un año 4 carrizo o Nahui Acatl, durante la sexta veintena de Tzacualistli, que era la tercera celebración de Tlalocantecutli, el don del licor de la tierra, o Tlaloc para el habla común, náhuatl. Era también Cosijó para los zapotecas, Chac para los mayas, Zahui para los mixtecos o Tiripeme Caricahueri para los purépecha. Este es un contenido que nos permite asegurar una conciencia interna, una matriz arquetípica que era compartida por todos los pueblos de Anagua y en contenido que nos permite sentir que no era un dios, sino una expresión de la naturaleza y como tantas otras que de igual manera nosotros interiorizamos. Contrario entonces al pensamiento conservador bien colonizado, hispanista, y otro no tanto, que se empecina en negar contenidos extraordinarios de una historia profunda que nunca comprendería. Curioso es que Claudia comparte a Tlaloc no solo como un arquetipo de su mesoveintena, sino también como un don o un señor nocturno llamado Yohualtecuctin, que era uno de los 9 señores de la noche a relacionarse con ese poder del nahual o del subconsciente, y el cual se tenía como una parte muy cercana, la intuición o aún con la telepatía. En tanto, por su día de nacimiento y sus influencias, primero tiene el numeral Matlacti o 10, que se relaciona con el volátil del tecolote, y como podemos inferir, este animal, este volátil, representa la intelectualidad, la sabiduría, la paciencia, la reflexión y la meditación profunda. Tiene a su vez este número como Tonaltecuctin o Señor del Día a Tezcatlipoca Yayauque, el negro, Tlamatlacayotitica o el que está sentado décimo. Y los 10 dedos que le representan es a su vez un espejo. De ahí su traducción sería como en el humear del espejo, que define a la formación de criterio, y había 4 Tezcatlipocas, Iztac, Tlatlauque y el azul. Pero el oscuro nos enseña sensibilidad, intuición y despertar a la conciencia a través del conocimiento interior. La metáfora se funda en el misterio de lo desconocido, como los efectos del humo que nubla la visión, que nos hace toser, pero una vez que este humo pasa, se ha limpiado el espacio, casi como el aura humana, y era tan interesante o aún tenerle como importante para ir a la búsqueda del misterio de lo desconocido, el impulso que finalmente nos mueve hacia un futuro. Por otro lado, complementa a esta cartografía humana el signo de Coatl o la culebra, e igual, contrario a la idea del pecado como el pensamiento religioso intenta convencernos por tentar a Eva, por estos lugares representa los misterios de las energías ondulantes que emana la tierra y que en un momento las personas sentimos como el impulso inevitable de expansión y crecimiento que provoca ir en pos de sus resultados. Similar figuración a la Tonantzin-Coatlicue, a la Madre Tierra, la de la falda de culebras, o a la Cihuacóatl o a una Quetzalcóatl, la culebra hermosa, como el grado de desarrollo mayor que las personas podrían adquirir al continuar su preparación en el conocimiento de dones profundos, en la maestría o en la especialidad. El caso más conocido fue de Uno Carrizo, gran guardián, serpiente hermosa,
primer tlatoani del imperio tolteca o conocido como Ce-Acatl, Topilzin Quetzalcoatl. A la culebra la acompaña a su vez la de la falda de jade y cuentas preciosas, la Chalchihuitlicue, consorte de Tlaloc, el arquetipo sensorial de los ríos, de los arroyos, de los estanques, de los lagos y lagunas, y también de nuestras venas y arterias. Por ello representa la fluidez, la transparencia, la tenacidad, el adaptarse a las situaciones cambiantes y al impulso de la pureza espiritual. Al signo 10 culebra le acompaña la trecena 1 vitre o Ce-Coscacuautli, el águila del collar. Es el conjunto de energías que rigen los 13 días aledaños al signo y cuyo acompañante principal es Xolotl. Son fieles, tranquilos, prácticos, oportunos y tienen facilidad al cambio, como es el Xoloscuincli, el perro, o como es también el Axolotl, el ajolote, o el Hueixolotl, el guajolote, aún el teloyote o aquella piedra buena para acomodar en empedrados y en mamposterías. También el texolotl o el tejocote, ese fruto de temporada navideña, y aún el xilotl, la pequeña mazorquita de maíz que está por madurar. Como vemos, en esta trecena, sus diversas representaciones acompaña el 4 movimiento, que se relaciona a formas o las fuerzas telúricas de la tierra. El recogimiento de las hierbas para facilitar las siembras que están en ese momento sucediendo y el cuidado a tener con la ponzoña de las víboras de coladillo que abundan en esta época de entrada de las aguas, y por lo mismo aparece otra vez Tlalocantecutli. En este caso igual acompaña al Yogual o el Nahual de Claudia y tiene su rumbo al norte. Tlaloc es el temperamento que debe guiarse, similar a la diferencia entre la lluvia suave y las tormentas, las granizadas o los truenos y los rayos crepitantes que caen del cielo para favorecer con ello la vida y el equilibrio en nosotros mismos. Por eso y para ello se encargan los tiemperos, los graniceros, los tlaloques. Pero el desarrollo de la personalidad no termina ahí con el yogual y el rumbo, sino continúa, como la vida en su experiencia cíclica, ascendente y descendente, donde da cuenta que el tiempo serpentea también, como una greca, y forma o deforma las intenciones para recuperarse al interior de un relato no solo individual, sino colectivo. Como es adentro, es afuera, y el reflejo de esta realidad inmediata llama la atención para sujetar de mejor manera las intenciones que desean sembrarse a futuro. Aquí aparece esa propensión inevitable de inclinarse a los aciertos y evitar los errores, evitarlos de mejor manera, y vemos cómo el signo 10 culebra se halla en su tránsito más cercano a la culminación de sus virtudes que a la distracción producto de sus errores. Sin reconocer el arraigo que proporciona la sombra, poco se puede adquirir el pulso de la tierra para llegar más alto y llegar más lejos. Y en este caso particular, contribuir desde una posición de privilegio a la realidad colectiva más loable que pudiera lograrse a un futuro. Tenemos abajo el pie de Mixcoatl, arquetipo de la guerra y de la caza. Se apoya en Zipactli, que representa la tierra o el materialismo que se extrema, y en un esfuerzo que se acompaña por una palabra fluida que puede ser de adulación que se exagera mientras sale de un rostro sin cuerpo. Arriba es el señor del Mictlán desnudo y se llama Mictlantecutli. Es Miquixtli, sostiene su don de mando seguro de su presencia espiritual que llama la atención al macehual cautivo, la persona común rebelde que ha rehusado someterse al orden de sus dominios. El color rojo representa los impulsos salvajes, incontrolables, sea el deseo de venganza o la sed desproporcionada de oro y de riquezas materiales.
Son esos impulsos nuestros y de los que nos engañan con traición y desobediencia. Son los que hay que someter al fin irremediablemente de un proyecto de vida. El conocimiento de la historia sirve para adquirir la noción más amplia de la época donde toca vivir. Así podemos ver que una realidad actual se une inevitablemente con la memoria colectiva en la lucha que la humanidad emprende para lograr el sentido de libertad más plena. El caso de la liberación de género no es la excepción, y en este momento crucial de la historia del país y de la humanidad en su conjunto. El arquetipo femenino aquí se une al resguardo que representa la Madre Tierra y sus cualidades de protección, de ternura, de delicadeza, de belleza, de orden, de limpieza, de cuidados, de salud, de arraigo, de nutrición, de transparencia, de tolerancia, de diligencia, en responsabilidad, en educación, y luego tanto de este menjurje de curación lleva en sus bolsos Oshikipili, que en nuestra cultura se distingue en el valor de las cuentas numéricas que son muy elevadas y podrían seguramente, en unión con la sensibilidad, ir más allá de la intención verbal, casi clamor, que exige al macho recalcitrante parar sus delirios de grandeza y moderarse en su materialidad urgida de riquezas económicas y conquistas. Tocaría abrir la puerta a estas intenciones genuinas de una feminidad para ser el fiel de la balanza y evitar el exterminio, las guerras y favorecer con ello el equilibrio de una nueva cultura sustentable y en el respeto a los derechos humanos y a la vida sobre el planeta. Pero recordemos, todo esto no serían verdades absolutas, sino posibilidades a la conciencia. Y también nada de conocimiento, de saber, de vida, de sensibilidad o de propósito podría existir si no existen ojos y corazón que lo perciba.